Si usted anda buscando lentes tipo cine, pero no quiere enredarse con este tema del follow focus, mejor dicho, usted quiere que tenga autoenfoque y es para su cámara Sony APS-C, de pronto una Nikon o una Fuji, déjeme decirle que por el precio de uno, le dan tres. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video podcast. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre un set de lentes que vengo usando ya hace un tiempito y realmente estoy bastante contento con ellos, y son estos. Los lentes Sirui de la serie Sniper. Este set, por ejemplo, viene con tres lentes, que es el de 23, 30 33 y 56 milímetros, y acaban de lanzar uno que es de 70 milímetros y uno de 16 milímetros para hacerle juego ya a esto. Realmente creo que son 75. Bueno, ahorita lo miramos. El tema es que estos lentes me tienen muy contento porque tienen ese look de cine, pero también tienen autoenfoque, es decir, no tengo que colocar el follow focus, no, me enfoca, utiliza la Sony todo su poder de autoenfoque y lo hace sin ningún problema este lente, y me tiene muy contento por eso. Además, este lente tiene algo muy chévere, y es que tiene una gran apertura, es 1.2, mejor dicho, eso le cae el chorro de luz que usted quiera. Ahora, vamos a mirar cuánto cuesta este lente. Vamos a hablar de billete, de billuto. Y para eso, yo me vengo aquí a la página de VIH, donde tenemos aquí este set de lentes, ¿no? Sirius Sniper 1.2 autoenfoque, 3 lentes, es un kitcito. Para Sony cuesta $749 más taxes. Costaba $1,000 más taxes, ya han rebajado, y eso, mejor dicho, eso es un muy buen precio, porque por este valor usted podría comprar un solo lente de Sigma. Póngale usted un lente zoom de Sigma, un 35 milímetros, 1 punto algo, ya pasa este valor. Muchos lentes normales pasan de este valor, pero aquí estamos hablando de tres lentes por $750. Eso realmente es bastante económico. Ahora usted dirá, no, pero entonces los lentes no pueden, no creo que sean tan buenos. Pues lo corrijo, no son buenos, son excelentes. Miren, Saiyajines, aquí tengo esta cajita que es en la que ellos vienen. Listo, vamos. De hecho, les digo, este video lo estoy grabando con el Sniper de 23 milímetros, es el que me está tomando acá. Y por acá, en mi lateral, tengo el Sniper 33 milímetros. Estoy aquí a doble cámara. O sea, sé que por cosas de la vida, solamente sumar y restar, aquí debe haber un lente y no quiero que me vaya a caer. Y sí, señor, aquí está el otro lentecito, que es el de 56 milímetros. Vamos a ver que no se me vaya a caer. Así. Bueno, aquí está el otro lentecito, el de 56 milímetros. Ahora, Saiyajines, ustedes dirán, hombre, ¿y estos lentes por qué son tan baratos? Vaya usted a saber, los chinos y sus cosas, pero estos lentes y todo realmente de la marca Sirui son cosas muy que he tenido la oportunidad de probar, de muy buena calidad. Incluso no es parte de este video, pero aquí los chicos de Sirui me mandaron esto, que es ¿cómo dices? Una varita de luz. Una varita de luz muy bonita. Pero ya metí esto. Esto lo podríamos hacerle un video aparte a esto. Bueno, esa es una varita de luz muy chévere, que me mandaron los muchachos de Sirui. La estoy probando, muy chévere. El tema es que este tipo de esta marca Sirui tiene cositas muy chéveres y muy bien presentadas y de buena calidad. Sigamos con el tema de los lentes, que es de este video podcast. ¿Por qué me tiene contento este lente? Primero, porque todo el autoenfoque a mí me funciona muy bien. Y por ejemplo, aquí que estoy, digamos, en estudio con luz controlada, ese 1.2 es muy chévere si yo quiero tener todo muy tenue. Entra mucha luz, hace un bokeh muy fuerte. Yo no lo quiero probar porque miren, acá tengo un bokeh sencillito, porque lo tengo en estos momentos en f2.2 por este lado, y el de acá está en f2.2 también, listo, tirando chorro de luz por todo lado. Y me gusta porque por eso tiene muy buena luz, realmente son muy económicos y tienen un look muy bonito, muy bonito. Bueno, Saiyajines, miren, aquí les tengo el de 56 milímetros. Todos los lentecitos vienen con este tema aquí, su parasolcito normal, ¿no? Pero quiero decirles que el terminado de estos lentes es bastante robusto, ¿no? Y eso me gusta, que no son lentes que se sientan baratos, y eso es chévere. La imagen que saca es muy bonita, es una imagen
con ese luxillo de cine que cuando usted le mete y se pone a cacharrear el tema del color en el DaVinci, le saca unos looks muy bonitos a estos lentecitos. Son tres lentes por el precio casi que de uno y son para mí de las mejores opciones en estos momentos para una persona que esté comenzando y necesite variedad de lentes y pues su presupuesto no sea tan alto y quiera una buena calidad. Yo creo que este es 10 de 10 en ese aspecto. Yo lo recomiendo mucho. Yo he tenido los Nightwalk que son excelentes, pero ya necesitas el follow focus, necesitas complicarte un poquitico, ¿no? Y el follow focus, cuando tú te estás grabando a ti mismo, es complejo porque tienes que estar yendo a cámara y moviéndolo. Bueno, a menos de que tenga estos automáticos a distancia que son carísimos, estos follow focus electrónicos, pero es algo engorroso. En cambio, con estos tengo un look muy parecido 1.2, si quiero meter el desenfoque poderoso lo puedo hacer sin ningún problema. Si no tengo poder de luz, ese 1.2 me ayuda mucho. Y el look final de que da este lente, para mí es de lo mejorcito que hay. Acá me está tomando el 30. Estoy hablando tan enredado. No fuera, sino que apenas me estoy curando de 2 semanas de una gripa bastante dura, juepucha. La vi gris. No la vi negra, pero sí la vi gris. Entonces estoy todo enredado para hablar. Estoy todo contento tratando de grabar y la voz no me da. Perdón por este pequeño disclaimer. Me está grabando acá el de 33 milímetros y miren cómo se ve, ¿no? Miren el desenfoque que tiene a 2.2. Acá también 2.2 y miren el look que da. Para mí es 10 de 10 los Sniper. Sobre todo si usted quiere un lente que no sea pesado, lentes que venga un set de lentes, o sea, los tres lentes dan el mismo look y eso es chévere porque cuando manejas marcas diferentes, por lo menos un Viltrox con un Sigma, puede que cambie el tema del color un poquitico, hay cambios, de pronto mínimos, pero sí pueden haber cambios. Eso es como es un set de los mismos, de la misma marca y de la misma serie, da el mismo look. Acá, estos son algo que me gusta mucho es que maneja, estos son de 58 milímetros, 58 milímetros, que va más que bien, y todos son de 58 milímetros, así que si usted compra este sexito y le quiere comprar, por ejemplo, le quiere comprar algún filtro mist o alguna cosita adicional, sepa que todos los tres lentes vienen con el mismo, con la misma, digamos, ¿cómo será? El mismo diámetro, ¿no? Para colocarle accesorios que es de 58. Todos manejan el mismo peso, así que si usted, por ejemplo, está con su cámara en un gimbal, no tiene ningún problema al cambiar de un lente a otro porque son del mismo grande y tienen literal casi que el mismo peso. O sea que su gimbal no va a empezar a decir, ahora qué fue lo que me colocaste, me voy a caer, no, me descuadriculé todo. No, 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 no. Y eso se agradece. Me gustaría, vamos a ver, creo que voy a tener dentro de poco el 16 milímetros y el de 75 milímetros que ya harían toda una familia completa de lentes con look de cine, con a muy buen precio y con bastante rango focal, porque vamos desde 16 milímetros hasta los 75, estoy hablando de una APS-C. Estos lentes, obviamente, si usted tiene una cámara Sony, lo puede colocar sin ningún problema en full frame, pero usted ya sabe que al colocar estos lentes en full frame va a tener, ¿no?, algún viñeteillo por ahí que pues obviamente lo de norma, ¿no? Un viñeteo, pero es muy chistoso porque muchas personas se quejan de ese viñeteo y cuando, por ejemplo, tienen una imagen sin viñeteo, luego le adicionan viñeteo a su imagen en postproducción. Eso es algo que todavía no entiendo. Queremos algo y cuando lo tenemos ya no lo queremos. Y cuando pedimos algo y lo tenemos, ya no lo queremos. Es algo raro. Entonces todo el mundo pelea con que no, pues sí, el viñeteo de un lente APS-C a un full frame en Sony, el viñeteo, pero no, a veces es chévere, ese viñeteo es bonito, a mi modo de ver. ¿Listo? Pero crean que es totalmente funcional, no tiene ningún problema. Pues Saiyajines, esto era realmente un video corto que quería hacer, no es la gran reseña tampoco, pero sí es una recomendación. Cuando ustedes están con su nueva cámara, por ejemplo una Sony ZV-E10, la 2, una cámara APS-C en Sony y se empieza a abrumar porque quiere lentes buenos, lentes, ¿no? Y empieza usted a divagar entre un poco de marcas. Sirui tiene esta set de lentes muy bonito,
es un que ahorita está muy alcanzable a un precio bastante ajustado y usted con esto yo creo que va a cubrir mucho de su trabajo, va a cubrir muchos aspectos de su trabajo, si está saliendo a calle, si está haciendo de pronto un blog, el de 16 milímetros yo creo que va a ser muy chévere para hacer blog, o está haciendo a varias cámaras, por ejemplo aquí que tengo mi FX30 y una FX30 que me prestaron acá tengo dos, entonces miren cómo se ve a doble cámara, eso es muy chévere y a muy buen precio. Hay otras marcas, sí, pero yo para comenzar les voy a recomendar mucho la marca Sirui, 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 o como se diga. Pues bien, Saiyajines, este era el tema de este video, ¿no? Contarles, presentarles, comentarles lo que me parecen a mí estos lentes y realmente para mí es un 10 de 10. ¿Listo? Por precio, por lo que son, por la construcción y por lo que me ofrecen, para mí es un 10 de 10. O sea, ya tienes hasta aquí este video. Si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, pues nos vemos en el próximo video. Me dio tos al final. Chao. Estaba enfermo, ya me estoy curando. Chao.